Si yo les preguntara, ¿Jesús alguna vez se equivocó? Seguramente me responderás, claro que no. Nunca se equivocó ni puede equivocarse, por la simple y sencilla razón de que en él no puede caber el error. Él es la misma verdad, él es la sabiduría encarnada. ¿Cómo podría Jesús cometer un error? Bueno, ok, vamos de acuerdo con eso. Solo que hoy en el Evangelio tenemos un aspecto inquietante. Hoy es el pasaje en el cual los fariseos atacan a Jesús porque sus discípulos estaban arrancando espigas en día sábado, cosa que por chistoso que parezca, hasta eso estaba prohibido hacer en sábado. Y Jesús, por supuesto, jamás dejado, hace alusión a un pasaje del rey David, que en tiempos del sumo sacerdote Abiatar entró en el santuario y tomó de los panes consagrados, etc. Pero aquí hay que detenernos en el detalle. En tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Ups, es que en esos tiempos el sumo sacerdote no era Abiatar, era Abimelec. ¿Sí? Puedes tomar tu Biblia, revisar en el primer libro de Samuel, el capítulo 21, y te vas a dar cuenta de que ese que Jesús llama Abiatar en realidad era Abimelec. Abiatar era hijo de Abimelec. Pero ahí hubo una imprecisión histórica. ¿Qué pasó allí? ¿Jesús se equivocó? ¿O fue un error histórico y más bien lo que Jesús dijo fue lo correcto? ¿O tenemos ahí un error de redacción del evangelista? Tal vez San Marcos, híjole, el equivocado fue él y lo puso en labios de Jesús. No sabemos. Pero ahí hay un error. Y bueno, vamos a dejar abierta la posibilidad de que en realidad Jesús haya dicho bueno, no es un error garrafal, es una imprecisión histórica si tú quieres, pero ¿te imaginas en ese momento cuando citó ese dato y los fariseos lo escucharon? Los fariseos, que seguramente estarían muy instruidos en su historia sagrada, yo creo que abrieron los ojotes. ¿Qué dijiste? ¿En tiempos de quién? Quizá más de alguno se apresuró a corregirle y más de alguno de los apóstoles que estaría oyendo dijo, ay, el maestro dijo Abiatar, no, es Abimelec. Ah, caray. Jesús cometiendo un error. Dios mío, ¿qué escándalo es este? Bueno, en realidad vamos poniéndonos objetivos y preguntémonos, ¿acaso importa? Que si Jesús ignoraba o fue impreciso en algún dato histórico, ¿acaso importa? ¿Acaso importa si Jesús ignoraba algo sobre matemáticas o si Jesús al escribir tenía alguna falta de ortografía? ¿Eso realmente importa? Lo que importa es la sabiduría, eso que Jesús sí tenía para entender el espíritu de las cosas. Los fariseos estaban recriminándole a Jesús que sus discípulos arrancaran espigas en sábado porque ellos sabían los 613 preceptos de la ley con todas sus prohibiciones, pormenores, aplicaciones. Ellos sabían la ley de memoria. Pero mira, ellos que tenían tan buena memoria para saber toda la ley, no tenían la sabiduría, la inteligencia para entender el espíritu de la ley. Cosa que Jesús sí estaba entendiendo al decirles, entiendan que la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. ¿Qué importa si Jesús ignoraba un pormenor de la ley? Lo importante es que sabía su esencia, sabía su espíritu y sabía aplicarla en cada caso concreto. Los fariseos sabían todo eso, pero ignoraban lo más importante. Sabían todas las leyes, pero no sabían sobre misericordia y compasión con el prójimo. ¿Qué importa si Jesús no se sabía con precisión las fechas y los nombres de la historia? Lo importante es que sabía el sentido de la historia y las lecciones que ésta nos da. A lo mejor Jesús no se sabía todas las oraciones que debía saberse un fariseo. Lo importante es que Jesús sabía orar como ninguno. Y aquí nos está dando la muestra, la gran enseñanza de que sabio no es aquel que lo sabe todo, sino aquel que sabe lo que debe saber y el que sabe hacer algo bueno con aquello que sabe. Y esto nos tiene una gran enseñanza para nosotros hoy en día, porque en nuestra iglesia abundan todavía los sabelotodos, los que se glorían de saber mucho,
pero les falta saber lo más importante. Abundan quienes saben todo sobre moral y te saben decir y señalar todo aquello que es pecado, pero no saben sobre misericordia, no saben sobre compasión, no saben nada acerca de caridad, y si lo saben, no lo viven, que es lo peor. Hay quienes saben mucho sobre liturgia y tienen la liturgia impecable y saben cada pormenor, cuidan con cada detallito de la liturgia, pero su vida está muy lejos de ser un culto agradable a Dios. ¿Quiénes saben sobre historia de la iglesia y hasta te sorprenden que manejan fechas de concilios, te saben dar razón de todos los papas, de los santos, de acontecimientos históricos, de cada etapa de la historia de la iglesia, de documentos pontificios, etcétera, etcétera? Pero no saben descubrir a Dios en los acontecimientos de cada día. Entonces, ¿de qué sirve? También hay expertos en Sagradas Escrituras, que te dominan lenguas bíblicas, que han tomado posgrados, cursos especializados en Sagrada Escritura, que dominan de pe a pa la Sagrada Escritura, pero no saben descubrir la buena nueva de Cristo en ella. Saben estudiarla y analizarla, pero están lejos de proclamarla y de vivirla. Hay quienes te dominan la teología, te saben citar a los santos padres, te saben dar razón de cada dogma, pero están lejos de entender el actuar de Dios en el día a día. Encuentran a Dios en los libros, en los estudios, pero no han llegado a encontrarlo en el prójimo. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿dónde está la verdadera sabiduría? Ante Dios, ¿qué es lo que realmente importa saber? Hay que estudiar, eso sí, no digo que no. Prepárate, estudia, recuerda aquello de que católico instruido nunca será confundido, etc. Pero vamos a la esencia de las cosas. Porque si tener una buena memoria es un don de la inteligencia, el entender la esencia de las cosas es un don del Espíritu Santo. Y te repito que sabio no es aquel que lo sabe todo, sino el que sabe lo que debe saber, sino aquel que tiene el don de discernimiento. Sabio es aquel que sabe hacer algo bueno, aun con lo poco que sabe. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.